Marqué el número de mi hijo por quinta vez aquella mañana. En lugar de escuchar su voz, una grabación fría y mecánica me atravesó el pecho como un cuchillo. El número que usted marcó no existe o está fuera de servicio. Mis manos temblaron tanto que el teléfono casi se me escapó. 63 años de vida, 36 dedicados por completo a Rodrigo, y ahora su número simplemente había desaparecido, como si él tampoco existiera, como si yo jamás hubiera existido para él. Con el corazón desbocado, busqué el contacto de Valentina, mi nuera. Respondió al tercer tono con esa voz dulce y calculada que siempre usaba conmigo, como si hablara con una niña pequeña o con alguien que no comprende bien las cosas. Pude escuchar música de fondo, risas, el tintineo de copas. Le expliqué que no lograba comunicarme con Rodrigo, que su teléfono parecía no existir, que estaba preocupada. Hubo una pausa demasiado larga. Luego ese suspiro que conocía tan bien, ese suspiro de fastidio apenas disimulado. Nos mudamos de ciudad hace unos 2 meses, dijo con naturalidad. Con tanto ajetreo de la mudanza, el trabajo nuevo de Rodrigo, los niños adaptándose al colegio, se nos pasó avisarte por completo. 2 meses, 60 días, 1400 horas en las que mi hijo había comenzado una vida completamente nueva en otra ciudad, y yo no había merecido ni siquiera una llamada de 5 minutos. Le pedí el nuevo número. Ella respondió que estaban ocupadísimos, que me llamarían cuando tuvieran un momento libre, y colgó. Respiré profundo, 1 vez, 2 veces, 3. Dejé el teléfono sobre la mesa junto a la taza de café que ya se había enfriado y miré por la ventana hacia el jardín donde Rodrigo había aprendido a andar en bicicleta, donde habíamos plantado juntos aquel rosal que ahora florecía sin él cada primavera. No lloré. Algo dentro de mí se había roto, pero de una forma extraña, silenciosa. No había lágrimas para esto, solo un vacío inmenso que se expandía en mi pecho. Los siguientes días fueron un borrón de silencio. Cada mañana despertaba con la esperanza de que hubiera sido una pesadilla, de que mi teléfono tendría un mensaje de Rodrigo explicándolo todo, pidiendo disculpas por el malentendido. Pero solo había silencio. Las paredes de esta casa, donde lo crié sola después de que su padre muriera cuando él tenía apenas 9 años, parecían cerrarse sobre mí. Intenté mantenerme ocupada. Limpié armarios que ya estaban limpios. Cociné comidas que apenas probé. Llamé a algunas amigas, pero ¿cómo explicarles que tu único hijo, la persona por la que sacrificaste todo, simplemente te había borrado de su vida como quien elimina un contacto viejo del teléfono? Una tarde, mientras revisaba álbumes de fotos buscando tal vez una respuesta en esos rostros sonrientes del pasado, me detuve en una imagen de la graduación de Rodrigo. Allí estaba él con su toga y birrete, abrazándome, sonriendo con esa sonrisa que iluminaba mi mundo entero. Yo había vendido mi casa para pagar su universidad privada. Me había mudado a este departamento pequeño. Había renunciado a mis sueños de viajar, de volver a estudiar, de tener algo para mí. Todo por verlo triunfar, y había triunfado. Tenía un buen trabajo, una familia hermosa, una casa en un barrio exclusivo, solo que ahora, al parecer, yo no cabía en ese cuadro perfecto. Pasó 1 mes desde aquella llamada, 30 días de silencio absoluto, y entonces, un martes por la tarde, mi teléfono sonó. Un número desconocido. La llamamos del Banco Nacional, dijo una voz masculina, formal, seria. Tenemos un asunto urgente que discutir con usted. Se trata de un préstamo con atraso considerable donde usted figura como garante solidaria. El hombre seguía hablando, pero sus palabras se habían convertido en un zumbido distante. Garante solidaria. Préstamo. Yo nunca había pedido ningún préstamo, nunca había avalado nada. Debe haber un error, logré decir. Tenemos su firma en los documentos, respondió. El préstamo fue otorgado hace 8 meses a nombre del señor Rodrigo Mendoza Vega y la señora Valentina Torres de Mendoza. Usted figura como garante.
El monto adeudado, incluyendo intereses moratorios, asciende a $240,000. El mundo se detuvo. Una suma que jamás podría pagar ni en 3 vidas. Una suma que significaba perderlo todo. Este pequeño departamento que era lo único que me quedaba. Mis ahorros mínimos, mi pensión, todo. Colgué antes de que pudiera responder. Mis piernas apenas me sostenían mientras caminaba hacia el sofá y me dejaba caer. Las imágenes comenzaron a llegar, nítidas y dolorosas, como fragmentos de vidrio clavándose en mi memoria. Recordé la primera vez que cargué a Rodrigo en el hospital. Era tan pequeño, tan perfecto. Alberto, mi esposo, tenía lágrimas en los ojos cuando lo tomó en brazos. Vamos a darle el mundo entero, me había dicho, y lo intentamos. Durante 9 años fuimos una familia feliz, completa, hasta aquella mañana cuando Alberto salió a trabajar y nunca regresó. Un aneurisma cerebral fulminante, sin advertencia. Me dejó sola con un niño pequeño y un futuro incierto. Pero yo no me rendí. Trabajé en lo que fuera necesario. Por las mañanas era secretaria en una oficina. Por las tardes daba clases particulares. Los fines de semana vendía productos por catálogo. Todo para que Rodrigo no sintiera la ausencia de su padre como una carencia económica, para que pudiera seguir en su colegio, para que tuviera sus actividades, para que cada cumpleaños tuviera su celebración. Recuerdo las noches en que me quedaba dormida sobre la mesa de la cocina, revisando números, estirando cada peso hasta el límite. Recuerdo cómo rechacé la propuesta de matrimonio de Fernando, aquel hombre bueno y estable que me cortejó durante 2 años, porque Rodrigo había dicho que nadie podría reemplazar a su padre. Y yo, ingenua, pensé que estaba protegiendo su corazón. Ahora me pregunto si solo estaba alimentando su egoísmo. Cuando llegó la hora de pensar en la universidad, no había dinero suficiente. Las mejores universidades eran privadas, caras, inalcanzables para una viuda con trabajos modestos. Pero Rodrigo tenía sueños grandes. Si no estudio allí, nunca voy a conseguir un buen trabajo, me había dicho una noche. No quiero terminar luchando como tú toda la vida. Esas palabras me dolieron, pero las entendí como la desesperación de un adolescente que quería más de lo que la vida nos había dado. Así que vendí nuestra casa. Con ese dinero pagué los 4 años de universidad de Rodrigo. Nos mudamos a este departamento modesto. Durante la universidad, las visitas fueron cada vez menos frecuentes. Venía algunos domingos a comer, pero siempre estaba apurado. Yo cocinaba sus platos favoritos, le planchaba la ropa, le daba dinero extra para sus salidas, y él tomaba todo con esa naturalidad de quien siente que merece lo que recibe. Fue en el último año de universidad cuando apareció Valentina. Era todo lo que yo no era, alta, delgada, con ese cabello perfecto que caía como una cortina de seda sobre sus hombros. Venía de una familia acomodada, de esas familias donde el dinero nunca había sido un problema. Su padre era dueño de una cadena de negocios importantes. Su madre organizaba eventos y jugaba golf los jueves. Cuando Rodrigo me la presentó, supe inmediatamente que yo no encajaba en el mundo que ella representaba. Ella me extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo me limpié instintivamente la palma en el delantal antes de estrecharla. La boda fue 2 años después. Valentina planificó cada detalle de la ceremonia. Una iglesia colonial, un salón de recepciones elegante, 300 invitados. Yo conocía a 5 de ellos. 3 semanas antes, Valentina me había pedido que usara un vestido diferente al que había elegido porque el color no iba con la paleta de la decoración. Acepté el cambio. Siempre aceptaba, siempre cedía, porque no quería ser la madre problemática, la que causaba conflictos. En la boda me sentaron en la tercera fila. La familia de Valentina ocupaba las 2 primeras. Durante la recepción, Rodrigo apenas se acercó a mi mesa. Estaba ocupado con los invitados importantes, los socios de negocios de su suegro, los contactos valiosos.
Después de la boda, las llamadas se espaciaron. Una vez por semana se convirtió en una vez cada 2 semanas, luego una vez al mes. Cuando nacieron mis nietos, fui al hospital. Valentina me dejó cargarlos exactamente 5 minutos antes de que llegara su madre, quien inmediatamente tomó control de todo. Los siguientes años fueron un desdibujamiento lento pero constante de mi presencia en su vida. Las invitaciones a cumpleaños llegaban cada vez más tarde. Cuando llegaba a las fiestas, los niños me llamaban señora porque apenas me conocían. Y yo seguía aceptándolo todo, seguía sonriendo, seguía llevando regalos que apenas miraban, seguía esperando que algún día volvería a tener a mi hijo de vuelta. Pero ese día nunca llegó y ahora, sentada en mi sofá con las piernas temblando, entendía que nunca llegaría. Porque el hombre del banco acababa de dejarme en claro algo peor que el abandono. Mi hijo no solo me había olvidado, me había usado. Busqué entre mis papeles viejos y lo encontré. Un sobre que Rodrigo me había traído hace 8 meses. Necesito que firmes estos papeles, me había dicho aquella tarde entrando apurado. Es para actualizar los beneficiarios de mi seguro de vida. Valentina insiste en que tengas protección también. Solo firma aquí. Yo había firmado sin leer, porque era mi hijo, porque confiaba en él ciegamente. Abrí el sobre con manos temblorosas. No eran papeles de seguro. Era un contrato de garantía solidaria para un préstamo hipotecario. Mi firma estaba ahí, comprometiendo todo lo que tenía como garantía para la compra de una casa de lujo donde yo nunca sería bienvenida. Los días siguientes fueron una pesadilla. Intenté llamar a Rodrigo a cada número que tenía guardado. Todos desconectados. Le escribí mensajes a través de redes sociales. Ninguna respuesta. Era como si se hubiera evaporado. Una mañana tomé una decisión. Busqué un despacho de abogados que ofrecía consultas gratuitas. Un hombre de unos 50 años con lentes gruesos y aspecto cansado pero amable me hizo pasar a su oficina. Le conté todo. Las palabras salían atropelladas, mezcladas con lágrimas que ya no podía contener. El licenciado Vargas escuchó en silencio y cuando terminé, suspiró profundamente. Legalmente su situación es complicada, dijo. Usted firmó como garante solidaria. El hecho de que la engañaran es moralmente reprobable, pero probar el engaño en una corte es difícil. Necesitaríamos evidencia de que su hijo actuó con intención de defraudarla. Salí de esa oficina sintiendo un extraño alivio. No era una solución, pero al menos era un plan. Durante la siguiente semana me convertí en mi propia detective. Encontré el restaurante donde Valentina y Rodrigo frecuentaban. Supe que vivían en un desarrollo residencial exclusivo a 2 horas de mi ciudad. Un sábado fui a buscar a Valentina. La encontré saliendo de una boutique con bolsas de compras. Usaba un vestido que probablemente costaba más que mi renta de 2 meses. Necesito hablar contigo y con Rodrigo, le dije. El banco me está cobrando un préstamo que ustedes pidieron. Van a quitarme mi departamento. Esperaba negación, sorpresa fingida, pero lo que vi en sus ojos fue indiferencia fría. Tú firmaste esos papeles, dijo. Nadie te obligó. Me dijeron que era un seguro. Me mintieron. Ella se rió. Una risa breve, seca. Y tú firmaste sin leer. Eso es problema tuyo. Mira, voy a ser honesta contigo porque claramente necesitas que alguien te lo diga. Mateo y yo estamos construyendo una vida que requiere ciertos recursos. Necesitábamos un aval y tú estabas ahí, disponible con buen crédito. Era lógico. Soy su madre, susurré. Y él es mi esposo. Tú eres pasado. Eres de otra época, de otra clase social. No encajas en nuestra vida. ¿No te has dado cuenta? Rodrigo se avergüenza de ti. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. El amor no paga cuentas, continuó ella. No abre puertas. Rodrigo entendió eso hace mucho tiempo. Gente como tú ya no sirve en nuestro mundo. Se alejó, dejándome parada con el corazón hecho pedazos. Esa noche no dormí, pero no por tristeza, sino porque mi mente trabajaba de una forma que no había experimentado en décadas.
Era como si un interruptor se hubiera activado, despertando a una persona que había quedado enterrada bajo años de sacrificio maternal. Busqué entre mis cosas y encontré diplomas, certificados, cartas de reconocimiento de cuando trabajé como jefa de operaciones en una compañía importante. Esa era yo, antes de convertirme solo en la madre de Rodrigo. Contacté a personas que no había visto en años. Conseguí un abogado experto en fraudes y un investigador privado. Durante semanas trabajamos como equipo. Descubrimos que esta no era la primera vez que usaban avales para obtener préstamos que no tenían intención de pagar. Encontramos declaraciones falsas de ingresos, documentos falsificados, era fraude bancario documentado. Un día, el investigador llegó con una grabación de una conversación donde Rodrigo admitía todo. El plan con mi madre fue perfecto. Firma todo lo que le pones enfrente. Es tan sentimental que nunca sospecha nada. Y si todo sale mal, que pierda ella su departamento. Total, ya está vieja. ¿Qué más necesita? Cerré los ojos, no de dolor, sino de satisfacción. Me habían subestimado completamente. El licenciado Vargas presentó una demanda formal por fraude bancario y falsificación de documentos. El banco retiró todas las acciones legales contra mí y ofreció una compensación por los daños causados. La fiscalía actuó con eficiencia. Congelaron las cuentas de Rodrigo y Valentina. Embargaron su casa lujosa. Ambos fueron arrestados. En el juicio, los vi sentados en la mesa de los acusados. Rodrigo había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo en su mirada que no pude descifrar. El juez dictó sentencia. 5 años de prisión para Rodrigo, 4 para Valentina. Vi cómo les ponían las esposas, cómo mi hijo era llevado hacia las celdas. En el último momento, antes de desaparecer, volteó hacia mí. Vi pánico en su rostro. Pasaron meses. Usé el dinero de la compensación para remodelar mi departamento. Volví a trabajar como consultora. Por primera vez en décadas, invertí en mí misma. Un día recibí una llamada desde la prisión. Mamá. Era la voz de Rodrigo, quebrada. Necesito hablar contigo. He estado pensando mucho sobre lo que hice. Lo siento tanto. ¿Puedes perdonarme? ¿Puedes venir a visitarme? Cerré los ojos. Escuché el llanto en su voz. Escuché al niño que una vez fue. Parte de mí quería decir que sí, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero había otra parte de mí ahora, una parte que había aprendido que el amor no significa permitir que te destruyan, que el perdón no requiere que te conviertas nuevamente en víctima, que a veces la justicia significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. Rodrigo, dije finalmente con voz firme, este número ya no existe. Y colgué. Bloqueé el número, apagué el teléfono y miré por la ventana de mi departamento renovado hacia un futuro que ahora era mío. Tengo 63 años y por primera vez en décadas mi vida no se define por ser la madre de alguien. Se define por ser Carmen Vega, sobreviviente, luchadora, mujer que aprendió que nunca es tarde para recuperar la dignidad. Mi hijo elegirá su camino desde ahora. Yo he elegido el mío, y en este camino finalmente hay paz.